Gracias por continuar con nosotros aquí en CN Plus Estelar. Y un documento que tengo aquí en mis manos señala que Ecuador sube 4 posiciones en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. Es por ello que le hemos invitado a la doctora Sara Wong. Ella es profesora de la ESPOL, pero también es parte de este informe que queremos que nos explique exactamente cómo ha hecho el Ecuador o cuáles son las cifras que permiten que el país se haya recuperado un poco. Todavía está en el puesto 101, pero se ha recuperado 4 posiciones en este ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Sara Wong. Si aparece en pantalla podremos comenzar este diálogo. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Ámbar. Estaba revisando la información y se establecen algunos parámetros dentro de este informe de competitividad. Sí. Si nos puede contar usted, doctora, ¿de qué se trata? Bueno, sí, es importante entender cómo se forma, cómo se construye este indicador. Se forma en 2 partes, básicamente, indicadores duros e indicadores de una encuesta de ejecutivos, de opinión. Entonces, para este año, esa encuesta realmente explica el 75% del incremento que ha habido desde el año pasado hasta este año en nuestro avance en el índice de competitividad. ¿Qué quiere decir con esto? Que los empresarios realmente han visto en forma positiva los avances que se dan tanto a nivel de economía doméstica como de otros eventos, porque el indicador se conforma de 113 indicadores, ¿no? Entonces, los avances han sido notables en infraestructura, en macroeconomía, en estabilidad macroeconómica, pero en el sentido de, en este punto en particular, avanzar o recuperar lo que se perdió en otros años, a partir de 2008, 2007, que cayó, 2009, pero hemos recuperado terreno en estabilidad macroeconómica. Sin embargo, es importante notar también que el indicador realmente, uno ve una cifra, pero lo importante es ver cada uno de los componentes o pilares del indicador, y detrás de esos pilares, que son 12, hay a su vez otros indicadores. Entonces, un indicador es el agregado de todos esos indicadores. Entonces, si bien hemos tenido... La estabilidad económica es uno de esos indicadores, de los avances, pero ¿cuáles otros indicadores hay? Que son 12, señala usted, ¿no? Sí, son 3 factores: requerimientos básicos, eficiencia y el de innovación. De esos 3 factores, cada uno tiene pilares. El primero tiene 4 pilares, entre ellos se encuentra el de estabilidad macroeconómica, instituciones, infraestructura, ¿no? Y educación y salud, educación primaria y salud. El de eficiencia tiene 6 pilares y el de innovación tiene 2 pilares. Cada pilar a su vez tiene una serie de indicadores, por eso mencionaba que son 113 indicadores este año. Es decir, vamos a ir agregando poco a poco diversos aspectos de la economía, entre los cuales, o las fuentes de agregación, son datos duros y de opinión de ejecutivos. Por ello, si uno quiere avanzar en este indicador de competitividad, lo importante es no solo avanzar en un pilar o en 2 pilares, sino ver el agregado, el conjunto de cada uno de esos pilares. Ahora, es importante también anotar que, de acuerdo al desarrollo o el grado de desarrollo de las economías, estas se ubican en diferentes fases, según el Foro Económico Mundial. Entonces, Ecuador está en una fase, en la segunda, que se llama de desarrollo de acuerdo a la eficiencia. Por tanto, para poder avanzar aún más en este indicador de competitividad, Ecuador debería enfocarse en los pilares que componen el indicador o el factor de eficiencia. ¿Cuáles son estos? Mercado laboral, eficiencia en el mercado de bienes, en los cuales ha avanzado mucho, no tanto así en eficiencia en el mercado laboral, en donde tenemos un muy bajo posicionamiento y poco avance. También tenemos sofisticación en el mercado financiero, en donde ha habido altos y bajos. Entonces, esa es la idea, ir estudiando cada uno de esos indicadores y pilares para ver en qué funcionamos y en qué no. Este estudio se hace todos los años y participan casi 150 países de todo el mundo. Todos los años se hace, ¿qué cosa? Se recopilan los datos de indicadores duros, es decir, variables a partir de fuentes oficiales de cada país y a partir de organismos internacionales. Ese es un componente.
El más importante realmente es la encuesta de ejecutivos. Al menos para Ecuador, como le mencionaba, el 75% de nuestro avance ha sido por esa encuesta de ejecutivos. Ellos opinan sobre diversos aspectos relacionados con los pilares que hemos hablado. En Ecuador, la escuela... Una opinión sobre los empresarios y ejecutivos, a una mirada que hacen al desarrollo económico de un país determinado, algo así. Así es, cada país tiene su encuesta de ejecutivos, de opinión de ejecutivos. En nuestro país, esa encuesta la recopila la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas del ESPOL. Entonces, la escuela envía las encuestas, se hace por supuesto un diseño adecuado de la muestra de la que se va a encuestar, siguiendo lineamientos del Foro Económico Mundial, y esa es una parte, un insumo de cómo se calcula el indicador de competitividad global. Entonces es muy importante... Ecuador, porque estaba revisando un poco esta información, Ecuador creció más que Argentina, que solo escaló dos puestos. Así es. Pero no creció tanto como otras economías en este estudio, digamos como Brasil, por ejemplo, que tiene creo que subió unos 6 puestos, si no me equivoco, en la revisión que le estaba dando. O sea, todavía en la competencia regional a Ecuador le faltaría escalar más que otros países. Bueno, si nos ponemos a ver el ranking, como usted mencionó, este año son aproximadamente 150 países. Entonces, si estamos en el puesto 101, todavía nos falta mucho para avanzar. Obviamente, a nivel regional, Latinoamérica, el que mejor está posicionado es Chile, y Chile está en el puesto 30 y pico, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, Latinoamérica ha avanzado mucho en estos últimos años, pero todavía nos falta mucho por recorrer, sí. ¿Qué es lo que, según su punto de vista, lo que más le falta al Ecuador para dar un salto más grande, más allá de 4 puestos, 10 puestos, qué sé yo, estar por el 90 en el ranking mundial? Ya. Enfocarnos en el factor de eficiencia, que implica trabajar mucho porque estamos cayendo posiciones en eficiencia en el mercado laboral, es muy importante. Esto los empresarios lo sienten como que hay mucha rigidez en cuanto a determinación de salarios, como que no hay una flexibilidad en cuanto a cómo hacer los contratos. Eso afecta muchísimo a la productividad, que en definitiva es lo que mide el índice de competitividad. Por un lado. Por otro lado, también tenemos que avanzar mucho en innovación, pero lo principal es enfocarnos en los factores que son de eficiencia, como mencionaba. Eficiencia laboral es uno de ellos, que tenemos mucho por avanzar. También tenemos que avanzar en sofisticación del mercado financiero. En ese aspecto hemos hecho progresos, pero también ha habido caídas. Entonces habrá que ver con más detalle cada uno de estos pilares, por qué avanzamos, por qué no, y en los que estamos avanzando mucho, por ejemplo el de infraestructura, que el gobierno ha hecho un buen trabajo en cuanto a construcción de infraestructura vial. Eso nos ha permitido avanzar. Ver por qué en otros hemos caído. Pasa, por ejemplo, en el tema de eficiencia que señala usted, es mucho más eficiente para un empresario pagarle menos a mis trabajadores, pero dentro de las políticas del gobierno, por ejemplo, está el incrementar salarios y se ha subido también el sueldo mínimo. Esto obviamente hace que para un empresario sea menos eficiente, pero tal vez para el trabajador es bastante eficiente que te suban el salario, ¿no? No, la eficiencia no es pagar menos o pagar más. La eficiencia se mide en cuanto a cuánto yo aporto al producto por cada trabajador. Entonces, el trabajador se hace más eficiente si, por ejemplo, recibe un mejor entrenamiento, una buena educación, salud, y además hay flexibilidad en cuanto a cómo pagarle. No quiere decir pagarle menos, sino, por ejemplo, contratos por hora. Entonces, eso es lo que se llama flexibilidad, ¿no? Y la eficiencia obviamente es producir a un menor costo posible, lo cual no quiere decir que tienes que pagarle menos, sino pagarle de acuerdo a su productividad. Entonces, habría que ver cómo incrementamos esa productividad. Así es en teoría, no es necesariamente pagar menos, tener más eficiencia, pero desde el punto de vista de un empresario, sí le puede resultar mucho más eficiente para su bolsillo pagar menos, no sé si me entiende. Pero el punto para el empresario es producir más con los insumos que tiene. Si un trabajador es productivo, aunque tú le pagues más, pero él te va a producir 25 unidades de lo que tú produces versus a otro que quizás le pagas una 50ª parte, pero te produce
una unidad, entonces, ¿cuál está siendo más productivo? Entonces, lo que importa es eso, ¿cuánto rinde? Ahí lo que importa también es lo que es la capacitación, ¿no? Para hacerle más eficiente, así le tenga que pagar más, pero que sea más eficiente porque está más capacitado. Es capacitación, es decir, lo que tiene que ver con el trabajador mismo, pero también aquellas otras condiciones que contribuyen a una mayor productividad. Por ejemplo, adaptación a la tecnología, que es otro de los pilares dentro de la eficiencia. Tenemos que ser empresas capaces de adquirir tecnología, recibirla, adaptarla a nuestros procesos y con ello ser más productivos. Otro es la sofisticación del sistema financiero que mencionábamos. El acceso a crédito es otro aspecto que los empresarios dicen, bueno, ¿dónde está? Queremos tener acceso a crédito que sea cuando yo lo necesite, en el momento que lo necesite y con las condiciones que sean adecuadas. Entonces son todos esos aspectos. Aparte, por supuesto, está infraestructura, que hemos hablado, que sí hemos avanzado. Está, por supuesto, también tener salud. Los trabajadores tienen que ser sanos, tienen que ser educados. Todo eso también viene dentro de los pilares básicos, de requerimientos básicos, que son los primeros, en donde también tendríamos que enfocarnos. Pero, como decía, lo fundamental, y es que el 50% del peso dentro del índice de competitividad global está para Ecuador, porque se encuentra en una fase de desarrollo manejado por la eficiencia, está en estos pilares de eficiencia. Qué tema tan interesante, doctora, que ha venido a compartirnos esta noche. Usted ha estado elaborando este informe, ¿no?, en base a todas estas cifras y elementos sobre la situación de la economía ecuatoriana en el contexto global. Usted participa de esto, ¿no? Quien elabora el informe es el Foro Económico Mundial. SPAE es quien contribuye con las encuestas, como les decía. Y luego, por supuesto, viene un proceso de postproducción, que lo podríamos llamar así, que es el análisis de los resultados. Y en eso nosotros tratamos de recabar lo que nos dicen los resultados del Foro Económico Mundial en base a las encuestas que SPAE, la Escuela de Posgrado de Administración de Empresas, los produce, y a su vez hacer esa interpretación de manera que sea útil tanto para los empresarios como los académicos y por supuesto el gobierno, porque eso debe ser un instrumento de formación de políticas y a eso apuntamos. Claro que sí, súper interesante y sobre todo técnico, no alejado de cualquier elemento político que puede empañar un estudio de esta naturaleza. Una cuestión técnica que sirve, por supuesto, para tomar medidas y ojalá ya no estemos en el 101 la próxima vez, sino que bajemos por el 90. Así es, y entendiendo cómo se compone el indicador, nos da el enfoque de cuáles son los factores en que debemos poner más esfuerzo para avanzar más rápidamente. Qué interesante, doctora. Muchísimas gracias por haber estado esta noche acá en CN Plus Estelar. Un placer, gracias a usted. Buenas noches. La doctora Sara Wong para hablar sobre el Ecuador, que ha mejorado su ubicación en el ranking de competitividad mundial, pero que por supuesto falta muchísimo por hacer. Vamos a una pausa, ya regresamos.